buenos días. El día de hoy estamos reunidos acá para hablar sobre un caso. Abogado Cabezas, por favor, cuéntenos por qué estamos reunidos hoy acá. Sí, claro. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en esta corte, nos encontramos en la ciudadanía colombiana. Estamos evidenciando una situación muy especial, en un caso que estamos evidenciando de vulneración de derechos, nosotros como protección del Estado. Vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Nosotros como Defensoría del Pueblo estamos enfocados en retomar y hacer cumplir todo derecho que sea garante de toda la ciudadanía colombiana. Hacer de esto, con garantes de derechos humanos, entramos a firmar un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encarga también de lo mismo de velar por el derecho internacional de nosotros y evidenciar la situación que estamos enfrentando de acuerdo a estos 18 comerciantes, que en realidad fueron 19, y eso lo encontraremos en el direccionamiento de esta Corte que estamos evidenciando. Vamos a encontrar diferentes derechos vulnerados, cómo encuentra la Corte Interamericana las diferentes falencias del Estado y asimismo efectuar y garantizar cada una de ellas. Bueno. Abogado Aguirre, por favor, deleítenos con toda la información como tal ya de lo ocurrido desde ese día. Buenos días, señora juez. Lo que pasó el 7 de octubre de 1987 era un grupo de comerciantes que se dirigía por el municipio de Puerto Boyacá cuando fueron detenidos por un grupo paramilitar, los cuales fueron inducidos por una trocha, fueron despojados de toda su pertenencia, la mercancía que llevaban, fueron descuartizados y echados a un río. Luego de esto, los familiares, supuestamente que tenían nexos contra las FARC o los grupos guerrilleros. Después de eso, los familiares pusieron las demandas respectivas al gobierno, lo cual no se hicieron las investigaciones judiciales pertinentes, sino que se llevó como un caso omiso al proceso. Abogado Cabezas, ¿por qué el Estado no hizo nada? ¿O por qué viene usted demandando hoy como tal el Estado? Claro, nosotros como Defensoría del Pueblo y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos venimos a intervenir dentro del Estado. De ahí a que esto, dentro de la denuncia que realiza de acuerdo a los familiares hacia el Estado por negligencia del élito, o sea, ver la falencia del élito, de poder evidenciar las diferentes situaciones que pasaron, evidenciamos que hay un caso omiso, como lo acabamos de decir. Al evidenciar este caso omiso, la Corte Interamericana, la garante de nuestros derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, intervenimos, ejecutamos, investigamos y encontramos diferentes falencias. Y es aquí donde nosotros decidimos también entrar al Estado y cómo tuvo que haber presentado el Estado y cómo tuvo que haber trabajado sobre esto. Entonces, eso se refiere a la intervención de nosotros. Bueno, el abogado por parte del Estado tiene algo que decir, cómo se puede defender, o sea, teniendo en cuenta de que ya todas las acusaciones son sumamente delicadas, porque se evidencia en este caso que ocurrieron demasiadas violaciones a múltiples derechos. Entonces, quiero por favor que me explique y por favor si tiene evidencias de lo que usted está diciendo. Entonces, abogado, póngase de pie y explíquenos por qué viene a defender el Estado. Buenos días, señora juez. Yo lo que veo es una parte sobre la parte de derechos, interacción de derechos humanos, y es que quiere decir que mi Estado no ha hecho nada con las familias, lo que es lo contrario, porque hemos realizado ciertas investigaciones, pero por tales montos del tiempo no hemos podido llegar a conclusiones. El Ejército Nacional no tiene nada que ver aquí. Vivimos una guerra interna en nuestra nación y pues los comerciantes tenían las anexos con los grupos paramilitares. Por favor, abogado Borja, necesito una intervención suya donde me diga cuáles fueron los derechos como tal que se violaron en esta corte. Muy buenos días, señora juez. Se hace un análisis respectivo pues, a los sucesos de lo que pasó y se tuvieron en cuenta 5 derechos que violaron en este momento, que es el derecho a los derechos humanos, protección judicial, derecho a la vida, derecho a la integridad personal y las garantías judiciales, los derechos que se violaron en el suceso del 19%. ¿Alguien tiene alguna intervención más antes de que yo dé como tal mi veredicto? Aparte de esto, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana, al evidenciar esto, nosotros tenemos un paso a paso de cómo debería intervenir y cómo debería ser la dependencia del Estado en cuanto a la remuneración de las personas que fueron
a la vida como de los comerciantes, como el derecho a la diferente personalidad de sus familias, de poder tener un bien propio en diferentes casos. Entonces, según la Constitución y según los datos que nos botan los diferentes reglamentos, hablamos de medidas de restitución, indemnización por daño material y inmaterial, medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción. Estas son las medidas que se pueden evidenciar y que son las medidas que puede tomar el Estado y que puede llevar a la juez dentro del marco legal que nos rige como Estado y como personas vulneradas y cómo indemnizar a cada una de ellas. Teniendo en cuenta, ya lo he escuchado por todas las partes, por la parte de la Corte Interamericana, por la parte de los defensores como tal del Estado, se tiene en cuenta también que el Estado es el que tiene que dar la garantía de que todos los derechos no sean violados, y más por una entidad o por el ejército, que es el que tiene que ayudar y tiene que proteger estos derechos. Si se ve ya involucrado, como se dice y como muestran las pruebas, donde se le violó el derecho fundamental a la vida de estos comerciantes, se tiene que tener en cuenta que tiene que ser penalizado, que tiene que pagar por lo que hizo o por lo que no hizo en este caso, porque hizo omisión totalmente de todo lo que ocurrió. Entonces, por favor, abogado Borga, díganos cómo vamos a condenar al Estado, o déme por lo menos, ya leído los derechos que se violaron, ¿usted qué acción tomaría contra ellos? Bueno, yo también, señora juez, yo diría que dieran unas ayudas a las familias que fueron afectadas, sobre los comerciantes que fueron afectados. Esa es una opción que podría ser una indemnización, ayudas psicológicas, y etcétera. Podemos ayudarlos en ningún momento. Una reparación de víctimas hacia las personas afectadas, hacia las familias que fueron afectadas por los comerciantes. Doctor, ¿cómo repara a las víctimas del Estado, por favor? Ya, voy a hablar de lo siguiente. Entonces, ya teniendo en cuenta todo, para finalizar de esta corte, las medidas de reparación y las órdenes que da como tal ya nosotros como la corte van a ser las siguientes. Va a haber una indemnización para todas las familias. Va a haber indemnización por daño material y inmaterial. También vamos a dar medidas de rehabilitación, tanto psicológicas, para que todas esas familias puedan ya pasar a esta hoja. Medidas de satisfacción, las cuales son obligación de investigar los hechos, lo que no se hizo, porque no se investigaron los hechos como debió ser. Obligación de encontrar a los familiares de los comerciantes, Juan Bautista, Alberto González. También se va a ver la obligación de efectuar una búsqueda de la serie de restos y de su entrega, ya que no se han entregado y que el Estado no hizo nada para hacer esto. Monumento en memoria de todas las víctimas, porque tiene que recordarse siempre lo que pasó en la historia. Acto público de reconocimiento y responsabilidad, garantías de no repetición. Estas son las medidas que se van a tomar como tal en esta corte.